El autoconocimiento es una vía directa para que tú logres obtener el conocimiento de ti mismo y alcanzar conocerte realmente. Con este conocimiento lograrás conocer no solo lo que tú crees que eres, sino lo que realmente tú eres. El autoconocimiento es el camino para lograr mejorar física, moral y espiritualmente. También con este conocimiento lograrás desarrollar todas tus capacidades físicas e internas con prácticas científicas que te ayudarán a alcanzar tu desarrollo total. Soy Egdis Churio. Te invitamos. Ven a conocerte. Bienvenidos al canal del autoconocimiento, un canal para llegar a conocer quiénes somos, de dónde venimos, a qué vinimos, para dónde vamos, por qué vivimos, por qué sufrimos. Te entregaremos técnicas científicas que te permitirán el conocimiento teórico práctico para lograr el autodescubrimiento. Cómo desarrollar tu potencial interno que no conoces, pero que puedes lograr conocerlo a través de prácticas y técnicas científicas que te permitan alcanzar el autodescubrimiento. Soy Egdis Churio, ven con nosotros. En este tema vamos a conocer qué es la esencia, dónde está la esencia, desde cuándo está en nosotros, en qué momento entró en nosotros, cómo conocer esta realidad dentro de nosotros y cómo conectarnos con esa esencia o conciencia dentro de nosotros. También vamos a tener la oportunidad de conocer a través de este tema qué es la personalidad, algunos aspectos del tema de la esencia, y vamos a conocer algunos aspectos de la personalidad, como por ejemplo, qué es la personalidad, cómo se formó, de qué está hecha, dónde está, por qué existe, cuál es su importancia, entre otras muchas preguntas que nos podemos hacer acerca de la personalidad y también acerca lo que es el ego. ¿Qué es el ego? ¿Dónde está? ¿De qué está hecho? ¿De qué está formado? ¿Por qué existe? ¿Para qué existe? ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo podemos transformarlo y eliminarlo dentro de nosotros? La esencia, la personalidad y el ego. La palabra esencia proviene del latín essentia, que significa ser o existir. Es decir, que se refiere a que es un ser que existe. También la podemos definir como una sustancia primera en el individuo que muestra que es, que existe y muestra su existencia. Ese es el concepto de lo que es o denominamos la esencia, de manera tal de que la esencia es el conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa y sin las cuales no sería lo que es. También la podemos definir como parte o característica fundamental o más importante de algo. También a la esencia se le define como la parte o característica fundamental o más importante de algo. Lo que significa de que si tú tienes la esencia dentro de ti, esa partícula, entonces esa es la parte más fundamental y más importante que tienes tú en tu interior. La esencia es la chispa
de alma o una chispa de conciencia, una chispa de esencia que hay dentro de cada uno de nosotros. Esa chispa de esencia, esa chispa de conciencia representa lo divino, lo innato, lo propio. Viene a ser el material psíquico para fabricar eso que se le llama alma. Y nos proporciona desde pequeño, desde que entra al organismo del ser humano, eso que es hermosura. Por eso los niños recién nacidos son hermosos una vez que entra la chispa de esencia con la primera inhalación de oxígeno. Porque antes de eso los niños son muy feos, pero una vez que hacen su primera inhalación, entonces entra con ellos la esencia y eso le brinda entonces hermosura, de manera que ellos se empiezan a transformar en otro tipo de ser más hermoso, más bonito. Ahora bien, esa esencia, también llamada chispa, chispa de alma, que por cierto es una chispa de lo que tenemos de alma, pero esa alma la tenemos que formar, la tenemos que fabricar, porque la tenemos incompleta, es decir, tenemos una pequeña parte, una fracción de alma dentro de nosotros. Por eso es que en la Biblia dice, en paciencia poseeréis vuestras almas, porque tenemos apenas una pequeña parte, pero esa otra parte podemos rescatarla, podemos conseguirla con trabajo dentro de cada uno de nosotros, y eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Ahora bien, esa chispa de esencia o de conciencia representa lo divino, es decir, representa lo que es innato, lo que nació con nosotros, lo que nació con nosotros, lo que nació contigo, lo que es propio de ti, es el material psíquico para fabricar eso que es el alma, porque esa alma tenemos que fabricarla y partimos con esa chispa del alma, con esa chispa divina o esa chispa de esencia. Ahora bien, esta partícula, esta chispa de esencia, una vez que entra a nuestro organismo, al cuerpo físico del niño recién nacido, es lo que le proporciona hermosura a los niños, dulzura, ternura, a esa parte no solamente interior, sino física de un niño pequeño. Ahora, ¿de dónde procede? ¿De dónde viene esa esencia? La esencia viene desde los planos superiores de conciencia. Esto es interesante porque esto determina que el origen de la esencia tiene un origen, tiene un principio de tipo divino, es decir, que es una parte que viene de planos, de dimensiones superiores, esa chispa de esencia o de conciencia que no pertenece a este planeta, ¿sí? Que viene de otra parte y que viene a formar esa parte anímica que tenemos en nuestro interior. Por lo que tenemos que entender de que esa chispa de esencia o de conciencia contiene una serie de conjuntos de atributos de múltiples sentidos de perfección y extraordinarios poderes naturales, divinales y trascendentales que los posee la esencia, porque ella no es de este plano, no es de este mundo. Tiene un origen divino y esto lo tenemos que entender para que podamos entender del por qué tenemos dentro de nosotros todas las capacidades internas de poder hacer muchas cosas, pero tenemos que partir y trabajar con esa chispa de esencia que es la que tiene el material psíquico
psicológico con el cual podemos hacer todo este trabajo. Ahora, el cuerpo físico, el cuerpo de un niño recién nacido al nacer, este cuerpo de carne y hueso solo es creado con el propósito de que la esencia se manifieste y adquiera la experiencia indispensable para su desarrollo y crecimiento. De aquí que hay que entender de que este cuerpo que tienes, es tu cuerpo, ha sido creado por la madre naturaleza y por qué no decir por Dios, con el propósito de que esa chispa de esencia se manifieste en este plano tridimensional y pueda a través de la experiencia, a través de las vidas, a través de los hechos, a través de las vivencias diarias, va adquiriendo una experiencia, un conocimiento que le es necesario para lograr su desarrollo y crecimiento. Y eso le va a permitir pasar por las diferentes etapas que son la esencia, que es la llamada perla seminal, otro es embrión áureo y llegar a eso que es el alma. Estos aspectos, estos elementos los vamos a hablar, los vamos a compartir, los vamos a explicar en otros temas más adelante. Ahora bien, la esencia requiere de un tipo, de un alimento muy especial que le permita continuar su desarrollo. Y eso solo es posible a través de trabajos sobre sí mismos, es decir, trabajos conscientes y padecimientos voluntarios que se van a ir explicando sucesivamente en qué consisten en otros temas. Esto significa de que esa esencia que tenemos en nuestro interior necesita de un tipo de alimento especial y ese tipo de alimento especial son aquellas que tienen que ver con la parte espiritual, con la parte interior, con trabajos que hagamos dentro de nosotros mismos en nuestra parte esencial, principal, con la esencia, con el alma, en nuestro interior. Y esos trabajos conscientes, porque solo la conciencia de la esencia nos va a trabajar con ellas, nos va a permitir ir dándole ese alimento, ese impulso, para que ella vaya creciendo y desarrollándose sucesivamente. La esencia viene a ser entonces lo innato, viene a ser lo propio y primordial dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada individuo. Y esa esencia no está sujeta a las leyes biológicas que determinan el crecimiento y el desarrollo del individuo. Esto es importante entenderlo porque esa chispa de esencia o de conciencia que tenemos dentro de nosotros no está sujeta a las leyes biológicas, no está sujeta, nosotros estamos sujetos a leyes como que tenemos que comer, que tenemos que respirar, que tenemos que tomar agua, ¿sí? Son leyes obligadas, estamos obligados a una gravedad, saltamos pero no flotamos, sino que caemos por ley de gravedad, son leyes de la naturaleza. Esa chispa de esencia o de conciencia no está sometida a ninguna ley de estas, porque ella está más allá de esas leyes y por lo tanto esta esencia puede lograr muchas cosas porque no está sometida a las leyes biológicas que sí afectan este cuerpo físico de carne y hueso. Esa esencia que tenemos en nuestra parte interior, la primera etapa de la vida del individuo, de cada uno de nosotros, es la etapa en la que la esencia puede manifestarse y tener un crecimiento espontáneo y natural, pero luego se paraliza, luego ella detiene su crecimiento y desarrollo.
Y esta esencia, lo que significa de que el crecimiento de la esencia no es continuo. Ella comienza en los primeros años, tiene esa oportunidad de manifestarse, de crecer en forma espontánea y natural, pero luego se paraliza ese crecimiento, ese desarrollo que ella tiene, que ella va teniendo, y esa esencia no se incorpora en su totalidad en el niño o el recién nacido. Es decir, sino que ella, solo una pequeña parte de la esencia, es decir, lo que representa un 3% de esa esencia se encuentra libre dentro de nosotros, pero el otro 97% de la esencia se encuentra fraccionada, se encuentra metida, embotellada dentro de cada yo psicológico, como se va a estudiar más adelante. Esto significa que nosotros tenemos un 3% de esencia libre en nuestro interior, pero el otro 97% está enfrascada, está embutida, está metida, está contenida dentro de cada uno de los agregados psicológicos que vamos a estudiar un poco más adelante. Esa esencia que tenemos, dentro de ella se encuentran todos los datos o los principios básicos o indispensables para la regeneración nuestra. Allí dentro de ella están todo lo que necesitamos, toda la información, todo el conocimiento necesario para que logremos nosotros ese trabajo de regeneración. La regeneración tenemos que lograrla nosotros mismos con trabajos conscientes que vamos haciendo dentro de nuestro interior. Y ella tiene dentro de sí, dentro de ella la esencia, todo ese conocimiento, ese potencial al cual tenemos que apelar para realizar ese trabajo. Pero ella se encuentra atrapada, se encuentra envuelta por los egos, por los yoes. Es decir, el 97% de la esencia se encuentra atrapada dentro de cada yo, yo de la ira, de cada yo del orgullo, de los celos, del rencor, del resentimiento, de la mentira, el yo de la envidia, un yo de la chismografía, de diferentes yoes. Cada yo de esos, dentro de él hay una chispa, una partícula de esencia, de conciencia, que está metida allí, dándole vida a cada yo, a cada diferente elemento de esos. Pero esa esencia, esa chispa, no es consciente de que está metida en un yo y que causa daño, por lo que hay que hacerla consciente de esta. Ahora, para desembotellarla, la única forma es a través de trabajos conscientes y de rectos esfuerzos que vamos a ir explicando más adelante. No se puede sacar la esencia o la conciencia dentro de nuestro interior o dentro de cada agregado psicológico, dentro de cada yo, si no se le hace un trabajo de concientización para que cada esencia se dé cuenta de que debe dejar de hacer lo que hace, debe dejar de mentir, debe dejar de robar, debe dejar de envidiar, debe dejar de criticar, porque eso es negativo. Cuando esa chispa tenemos que hacerle nosotros hacer conciencia dentro de esas partículas que hay dentro del yo, a través de la reflexión continua y directa, para que esa conciencia nuestra haga conciencia en la parte interior que hay dentro de cada yo, para que a través de la reflexión logremos extraerla, liberarla y darse cuenta de que eso que hace está mal, de que no se debe realizar. Y esa es la parte que tenemos que hacer. Ahora bien, eso lo vamos a hablar un poco más adelante o en otra oportunidad con otro tema. Para que podamos continuar con el tema de hoy que nos falta hablar de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad
es justamente un constructivo psicológico, es decir, está construida esa parte interior y se refiere justamente a todas esas características psicológicas que tenemos, psíquicas de una persona, que tenemos en nuestro interior y que determina que los individuos actúen de manera diferente ante una determinada circunstancia. Es decir, cada uno de nosotros, tú actúas de diferentes maneras, cada persona es diferente porque tiene una personalidad que se ha fabricado y que lo hace ser diferente a otras personas. Ahora, esa personalidad es una serie de características que nos diferencian y que la construye cada persona, cada individuo construye su propia personalidad. Y esa personalidad nos distingue unos de otros. Esta personalidad es el conjunto de características o cualidades originales que destacan en algunas personas, ¿sí? Que destacan en algunas personas. Cada persona tiene su propia personalidad que se ha desarrollado, que la ha formado, la ha fabricado. El niño, cuando nace, nace sin personalidad. Está libre de eso. No tiene personalidad. Esa personalidad la fabrica. Cada quien la va fabricando. Tú has fabricado tu propia personalidad. Lo que significa de que como tú eres ahora, tú no naciste así. Eso lo agarraste, lo fabricaste, lo creaste. Y eso forma eso que ahora es la personalidad tuya. Pero tú no naciste así. En el fondo no eres así, sino que eso lo aprendiste. Y esa serie de características es lo que ahora tenemos como la personalidad. De manera tal de que como no nacimos con la personalidad, esa personalidad la podemos cambiar, la podemos mejorar, ¿sí? Y esa personalidad ahora la tenemos porque ella es el vehículo de acción y de manifestación creado por cada persona, por cada individuo para relacionarse con el medio que nos rodea. Gracias a esa personalidad podemos nosotros relacionarnos con las personas. De manera tal de que la personalidad representa lo prestado, aquello que no es propio de nosotros, sino que se ha formado con aquello que vemos, que estamos viendo desde pequeño, que escuchamos, que olemos, que tocamos. Con esa información se ha ido formando y fabricando esa parte energética, ese cuerpo energético que se le llama la personalidad. Esa personalidad, así como tiene un principio, tiene un fin. Tu personalidad, como tiene un principio, tendrá un fin. Nace, se desarrolla y muere con el tiempo. A medida que se va formando y se va robusteciendo eso que es la personalidad, el ego y los diferentes yoes que tenemos en nuestro interior, ira, envidia, pereza, celo, rencor, resentimiento, vicios, apegos, etcétera, 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 cada uno de ellos se van manifestando a través de ese cuerpo de la personalidad. Es decir, que un niño que no tenga personalidad no se le pueden expresar los diferentes yoes que tenemos dentro, o el ego no se puede expresar. El ego solo tiene que esperar que cada persona fabrique su personalidad para él entonces expresarse a través de ese cuerpo, expresarse a través de eso que es la personalidad. El ego se va expresando, se va manifestando y va expresándose a través de esa falsa personalidad, y le llamamos falsa personalidad porque no es lo que realmente tú eres, sino que ella se ha formado con las diferentes características que vamos agarrando, que vamos adquiriendo desde que nacimos de este mundo, de este plano.
Entonces es falsa. Nuestra propia personalidad es con aquella que traemos de la esencia. Esa es realmente nuestra propia identidad, o podríamos llamarle un tipo de personalidad divina, interior, profunda. Ahora bien, esa personalidad que tenemos fabricada hoy en día es una personalidad que la hemos fabricado, que se ha venido formando, creando con una serie de ejemplos que vemos a nuestro alrededor, y muchos de ellos ejemplos absurdos, ¿sí? Con una serie de formas equivocadas de vivir y de costumbres degeneradas que vamos recogiendo de las personas que nos rodean, y todo eso va formando eso que es la personalidad. Ahora, esa personalidad nos permite expresar las diferentes manifestaciones de cada uno de nuestros agregados, de nuestros yoes. Gracias a esa personalidad, los diferentes yoes de la ira, de la mentira, de la envidia se pueden expresar, ¿sí? Si no tuviéramos personalidad, esos agregados psicológicos o esos yoes no se pudieran manifestar, pero la formamos para que se puedan manifestar. Y ahora que se manifiestan, podemos verlos cuando se manifiestan, si es que nosotros queremos verlos y si estamos interesados en cambiar y en mejorar. Tenemos que verlos en acción a través de el desarrollo de un sentido que se llama autoobservación. A través de ese sentido podemos verlos, cómo se manifiestan esos diferentes yoes a través de ese cuerpo de la personalidad. Es por eso que nosotros realmente no nos conocemos realmente. Nosotros, las personas, no se conocen a sí mismas y no conocemos realmente a las personas. ¿Por qué? Porque dentro de cada persona hay una personalidad formada con diferentes yoes que hay dentro de sí, ¿sí? Cada persona tiene un ego, y dentro de ese ego diferentes yoes de ira, envidia, codicia, celo, rencor, resentimiento, vicios, diferentes agregados que se expresan a través de esa personalidad. Por eso no podemos decir, yo conozco a fulano de tal, o me conozco a mí mismo, porque uno resulta que dentro de nuestro interior hay diferentes elementos que hay dentro. La personalidad realmente ahora es lo que nosotros conocemos de nosotros, eso es la personalidad. Pero no somos esa personalidad, somos algo más allá de la personalidad, que viene a ser o viene a estar representado por eso que es la esencia, o eso que es la chispa interior. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el ego. ¿Qué es el ego? El ego es, para la psicología, la parte psíquica a través de la cual el individuo se reconoce como yo. Lo que significa de que el ego viene a ser esa parte interior a través de la cual hoy en día nosotros nos reconocemos. Es decir, el ego viene a ser la multiplicidad de yoes, de diferentes elementos agregados psíquicos o psicológicos que tenemos dentro de cada uno de nosotros. El ego es la viva personificación de nuestros defectos psicológicos. Es decir, el ego son los que son nuestras pasiones, deseos, temores, odios, egoísmos, apegos, sentimentalismos, ira, envidia, orgullo, gula, pereza, entre otros. Todo eso viene a formar eso que es el ego. Ahora, nuestra conciencia no puede expresarse dentro de nosotros libremente, porque nosotros somos víctimas de los yoes y somos víctimas de las circunstancias de la vida. Hoy en día nosotros somos títeres de los diferentes yoes que hay dentro de cada uno de nosotros. Somos manejados por diferentes defectos. Lo que la máquina humana, porque somos máquinas humanas
piense, lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos, sentimos y hacemos, depende de diferentes yoes que nos van controlando a diario, que nos van manejando la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de actuar. Así que el ego es esa carga negativa y pesada que vamos arrastrando durante toda la vida. Y si no lo eliminamos, no cambiamos. ¿Sí? Si no eliminamos el ego, si no lo trabajamos ese ego, nosotros no vamos a mejorar. Si una persona conoce su propio valor, no tiene que preocuparse por lo que piensan los demás. Por eso es importante conocerse, porque solo el ego es el que depende de las opiniones de los otros. El ego tiene que transar para quedar bien, pero el verdadero ser, la verdadera esencia, no. Esto lo dijo este señor llamado Oso. Volviendo con el tema, el ego es falso. El ego viene a ser dentro de nosotros esa parte que es falsa, que no es propia, ¿sí? Porque el ego está formado por diferentes yoes y el yo es falso, el yo es negativo. El ego justamente está dentro de nosotros y nos hace ser como nos parecemos pequeños gaticos inocentes, pero por dentro somos unos leones gritones, porque la dimensión del ego va a representar ese drama, ¿sí? Que proporciona justamente el tamaño, ese ego nos proporciona el tamaño de lo que nosotros somos interiormente. Dependiendo del tamaño que tenemos del ego, esas son las manifestaciones y las reacciones que a diario nosotros vamos teniendo. Einstein dijo: recortas y moldeas tu pelo, pero casi siempre olvidas recordar y moldear al ego. Porque justamente el ego es algo que uno no nos han enseñado cómo trabajarlo, cómo eliminarlo. De manera tal de que el ego nos vuelve así. Por dentro, podridos, por dentro de nosotros. Dentro de nosotros estamos llenos de inmundicia, llenos de negatividad, llenos de podredumbre. Pero si nosotros empezamos a realizar un trabajo interior para eliminar y desintegrar esa personalidad, entonces vamos a formar una personalidad totalmente nueva, una personalidad totalmente diferente. El ego viene a ser dentro de nosotros ese parásito, ese enemigo. El peor enemigo que tenemos en nuestro interior es el ego. El ego es el que realmente toma control de nosotros, de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que sentimos y de todo lo que hacemos. El ego es realmente nuestro enemigo. El ego está formado por el yo artificial, creado por la familia, creado por la sociedad, creado por la cultura. El ego es una máscara, una cara más sobre muchas otras caras, dice Alejandro Jodorowsky. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues tenemos que poner a dieta el ego. El ego. Cuando nosotros ponemos a dieta el ego, ¿sí? Entonces alimentamos el alma. El gran oponente de cada uno de nosotros no es el vecino, no es el hermano, el familiar. El gran oponente de nosotros es el ego, ¿sí? Esos yoes que hay dentro de nuestro interior. Así que el ego cree tener la razón y la defiende con pasión. Y como cree tener la razón, intenta imponérsela a los demás. Cree que las otras personas están equivocadas. Él, el ego, sabe qué es lo que más conviene a todos. Esos son diferentes elementos que vamos consiguiendo que el ego expresa en su interior. El ego entonces es esa parte fea
que tenemos nosotros. Es lo más feo que tenemos. El ego dentro de nosotros es aquello que nos vuelve negros, nos vuelve negativos, ¿sí? Pero muchos queremos tener el ego casi en un altar. No queremos eliminarlo, no queremos entender de que el ego hay que eliminarlo. Y para eso hay que trabajar sobre el ego. Para eso hay que trabajarlo, para eliminarlo y para que pueda entonces surgir esa parte espiritual que tenemos, que debemos nosotros alcanzar. Al ego hay que desarmarlo, hay que desintegrarlo, al ego hay que eliminarlo dentro de nuestro interior y para eso, más adelante en los temas que vienen posteriormente vamos a ir trabajando en eso, que cómo se hace ese trabajo de la eliminación. Fíjense bien que tenemos que aprender a trabajar dentro de nosotros mismos para desarmar, para saber cómo dividir y cómo disolver, cómo transformar eso negativo que tenemos como es el ego. El ego justamente es aquello que no nos deja desarrollar en forma una personalidad positiva. De tal manera de que tenemos que cambiar. ¿Para qué? Para dejar de estar en el modo ego y poder entonces estar en el botón del modo despierto, que es la otra parte, la otra cara. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Esperamos que compartan este video y nos veremos en el próximo tema. Chao, hasta pronto, cuídense. No olviden suscribirse. Hemos llegado al final de este video por el día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.